Este mensaje se titula El lavadero. Ahí. Repito, este mensaje se titula El lavadero. Juan 13:10, ¿cómo dice? Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, el lavadero, no necesita sino lavarse el lavadero, los pies, pues está todo limpio el lavadero. Y vosotros limpios estáis el lavadero, aunque no todos. Aleluya. El verso 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás el lavadero. Jesús le respondió, si no te lavare el lavadero, no tendrás parte conmigo. Aleluya. Aleluya. El lavadero es un lugar donde se lava. Cuando el Señor Jesús estaba colgando de la cruz, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, la Biblia registra que Él murió. Los soldados iban a hacer lo que era la costumbre, partir las piernas para que el condenado se desangrara rápido y muriera. En pocas palabras, para disminuir el suplicio. Pero cuando llegaron donde Jesús, al cortar las piernas, a quebrar los huesos, ya estaba muerto debido a que Él decidió morirse a las 3 en punto de la tarde. Y no le partieron los huesos y se cumplió una escritura que decía, no será quebrado hueso suyo. Pero dice la Biblia que el soldado le hirió en el costado, el mismo lugar que Dios hirió a Adán para sacarle a Eva. Aquí era un soldado, hirió su costado y al instante ya estaba muerto, salió sangre y agua. Esa sangre y esa agua son el lavadero. Son dos sustancias que tienen que ver con lavar a cada creyente. Su función es esa, lavar. Tanto al que se convierte como al cristiano en sí ya. Léalo conmigo en Juan 19:34, unas páginas adelante y luego volvemos atrás. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Aleluya. A Adán Dios le hirió el costado para sacar una costilla y con ello Eva, su esposa. Acá un soldado movido por el Espíritu Santo hiere a Cristo en el mismo lugar que fue herido Adán, porque cuando Dios sacó a Eva de Adán, hizo una cesárea y sacó el hueso, dice la Biblia. Por lo tanto, hubo una herida. Y dice la Biblia que Él cerró en su lugar. Aquí la herida no fue cerrada hasta que Jesús resucitó. Y de su costado salió sangre y agua. Precisamente algo que significa que a través de esas dos sustancias el Señor limpia a su esposa para convertirla en su esposa. Así que así como Adán tiene una esposa que es Eva, Cristo tiene una esposa que es la iglesia. Todo el que sea iglesia debe ser lavado con sangre y con agua. Es la misma expresión, lavar,
Tanto con sangre se lava como con agua se lava. En el mundo físico la sangre no lava, la sangre ensucia. En el mundo físico el agua lava, pero en el mundo espiritual la sangre y el agua lavan. Así que cuando el Señor nos lava a nosotros con su sangre, está hablando de un poder espiritual generado por la sangre física de Cristo. Y debemos comprender que ahora, después de ser limpiados por la sangre y el agua, somos la esposa del Cordero. Somos la esposa de Jesucristo, en forma simbólica. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí mismo, en el Evangelio según San Juan, dice primero sangre y después agua. Es el orden del evento. Y para nosotros como cristianos también es primero la sangre y después el agua. La sangre y el agua. La sangre está entrelazada con la palabra justificación. Y la palabra agua está entrelazada con la palabra santificación. Así que diga conmigo, justificación y santificación. Dios nos justifica y nos santifica para poder salvarnos. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Pero ambas cosas se necesitan para que una persona pueda ir al cielo. Quiero que usted entienda la diferencia que hay entre justificación y santificación y comprenda que las dos son necesarias para una persona poder ser salva. Oh, gloria a Dios. Usted lo va a ver de la misma Biblia. Esto no es magia ni nada por el estilo. En el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, habían a simple vista 3 lugares importantes. Si usted pasaba en una avioneta por el tabernáculo, veía 3 lugares. Veía primero afuera el altar del holocausto, donde se ofrecían permanentemente animales y se derramaba sangre. Es decir, que el altar del holocausto era el lugar donde se movía la sangre. El segundo mueble es llamado el lavacro, un mueble donde solo se movía el agua. Así que vamos mirando. Primer lugar, el altar del holocausto, sangre. Segundo lugar, lavacro, agua. Y el tercer lugar era el tabernáculo en sí mismo, que estaba conformado por 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué representa el tabernáculo? El tabernáculo representa lo siguiente: antes de yo ser salvo, debo pasar por la sangre, altar del holocausto, y por el agua, lavacro. Si no, no puedo entrar a las puertas de la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso fue que Dios organizó con su tremenda sabiduría el tabernáculo así. Dese usted cuenta que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo y lugar santísimo solo podía entrar quien era parte del cuerpo de Cristo. Pero para poder entrar al lugar santo y el lugar santísimo, antes la persona debía ser tocada por la sangre y tocada por el agua. 2 muebles, el uno más grande que el otro. El mueble más grande era el altar del holocausto, un mueble donde se derramaba sangre 24 horas, porque se mataba permanentemente animales y los animales se ofrecían en sacrificio a Dios, se quemaban. El olor subía a Dios en olor fragante. Pero ese altar donde estaban los sacerdotes con cuchillos permanentemente presentando animales en sacrificio a Dios, es el lugar donde la sangre se movía y representa la sangre de Cristo también. En la cruz se derramaría la sangre de Cristo
Y el altar del holocausto es profético de la cruz. Aleluya. El segundo mueble, agua, era un lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes. Así que el primer lugar, el altar del holocausto, tiene que ver con ¿qué? Justificación. Y el segundo mueble, que es donde se movía el agua, tiene que ver con ¿qué? Santificación. Sangre, justificación, agua, santificación. Sangre, justificación, agua, santificación. Dese usted cuenta que antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo, la persona debía atravesar esos dos primeros muebles, sangre y agua. ¿Qué vio Juan? Que salió del costado de Jesús, porque Juan era el que estaba más cerca de ese cuerpo. Y él dice, el que lo vio, o sea yo, Juan, da testimonio, y mi testimonio es verdadero. Primero salió sangre y después salió agua, como una operación especial del Espíritu Santo para que Juan le predicara a todo el mundo sobre estas dos operaciones importantes del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Abre conmigo su Biblia. En Evangelio según San Juan 13, donde comenzamos. San Juan 13, comenzando con el verso 6. Dice así: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo lo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En este pasaje vemos que Jesús está hablando con Pedro. Jesús primero, después que termina la Santa Cena, la última, se toma una toalla y comienza a lavar los pies, y le dice a Pedro, Pedro, quiero lavarte los pies. Pero Pedro tenía un concepto de Jesús muy alto y tenía un concepto de sí mismo muy bajo. Por lo tanto, Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies. Aleluya. Porque él mismo, Pedro, había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro respetaba aquello. Dice, tú no me lavarás los pies jamás, Señor. Al contrario, yo soy el que te debo lavar los pies. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. En el verso 8. Si yo necesito lavarte, porque si no te lavo, no eres salvo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no puedes ir al cielo. Si no te lavare, no puedes ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús le está diciendo, si no te lavare, se está refiriendo a dos lavados. Con sangre y con agua. Según Juan capítulo 13, Jesús mismo está utilizando la misma palabra, lavar, tanto cuando es con sangre, tanto cuando es con agua. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿cómo me vas a decir que no te laves los pies? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora, Jesús no se estaba refiriendo al simple hecho de lavar los pies. Jesús se estaba refiriendo a ser lavado por la sangre del pecado y ser lavado por el agua para santificación. Cada vez que como cristianos cometemos un pecado, tenemos que acceder a la sangre de Cristo. En pocas palabras, si yo cometo un pecado, yo no voy a pedir que el agua me limpie, porque el agua no me limpia cuando hay pecado. ¿No me entienden eso? Siempre que hay pecado, hay que utilizar la sangre de Cristo. Ahora, yo no soy el que utilizo la sangre de Cristo. Yo solo pido perdón a Dios
Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero si cuando hay pecado yo quiero utilizar la palabra o el agua de la palabra, no me va a limpiar. El agua de la palabra es para limpiar, no el pecado, sino es para limpiar la paja. No la paja que yo hablo, no. Sino para limpiar las impurezas que nos llevan a pecar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y lo explico de esta manera. Si lo entiende es maravilloso. Supóngase que usted tiene ganas de meterle un puño a una persona, la que está a su lado precisamente. Eso es pecado. Usted no tiene ningún motivo por lo cual pegarle. Pero usted tiene unas ganitas de darle. Pero usted sabe que eso es incorrecto. Usted sabe que usted debe controlarse. Sin embargo, usted está allí que le pega el puño a esa persona. Usted en ese momento ora y dice: Señor, agárrame las manos porque estoy que le pego un puño a mi vecino. Y luego que pasa un canto y otro canto, perdona a tu hermano a la mano, perdona a tu hermano da la mano. Entonces esa palabra como que te empieza a tocar y tú logras la victoria. Y pasado 10 minutos dices: hermano, Dios, la paz del Señor esté con vosotros. Y se te fue aquel deseo de pegarle un puño. ¿Pecaste? No pecaste. ¿Estuviste a punto de pecar? Sí. Pero no pecaste. Sin embargo, lo que produjo eso es impurezas que hay en el corazón. Y esas impurezas, que no son pecado, son las que son limpiadas por medio del agua. Aleluya. Entonces, dos formas de limpiarnos: sangre y agua. La sangre se utiliza siempre que hay pecado. Cuando los judíos cometían un pecado, llevaban un corderito y lo entregaban al sacerdote, confesaban sus pecados al sacerdote y el sacerdote ofrecía el animal a favor del judío, el cual hallaba el perdón de sus pecados. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Siempre que había pecado, había que ofrecer la sangre en el altar. Pero el agua se utiliza para santificación, el cual es un proceso que está en cada uno de nosotros. Si nosotros nos oponemos al proceso de santificación, perdemos la opción y la posibilidad de santificarnos y aún perdemos la opción de salvarnos. ¿Me están entendiendo eso? Cuando un cristiano se opone al proceso de santificación, pierde la justificación. ¿Están copiando? Eso se olvida. Repito, cuando un cristiano se opone al proceso de santificación, pierde el proceso de justificación que se dio en él atrás. El hecho que Dios justifique a alguien no significa que ya está salvado. Quiere decir que ya está justificado y debe permanecer en santidad hasta el fin. Si la persona pierde su santificación, también va a perder su justificación. Por lo tanto, tanto justificación como santificación van ligados para hacer de nosotros una nueva criatura y obtener la vida eterna. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Date cuenta en Juan 13 otra vez. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Simón Pedro, que amaba la salvación, quería salvación, Dios: Señor, no solo mis pies sino mi cabeza, lávame todo. Lávame todo. Si tú me dices que si no me lavas los pies no tendrás parte conmigo, Señor, lávame todo. Perdóname por lo que dije hace un minuto, lávame todo. Pero Jesús le dijo: Pedro, revelación tremenda. Juan 13:8. Dijo: Pedro, el 10, el que está lavado con sangre. El que está lavado con sangre. Ahí en el verso 10, cuando Jesús comienza a hablar, dice: el que está lavado con sangre
Ahí no aparece la palabra con sangre, pero es sangre. Porque dice, el que está lavado no necesita lavarse con sangre otra vez. ¿Me están entendiendo? El que está lavado con sangre no necesita sino ¿qué? ¿Lavarse qué? Los pies. Lavarse los pies es santificación. ¿Me están entendiendo o no? Cuando Jesús dice, el que está lavado, se refiere a lavado con sangre. En pocas palabras lo que dijo fue, el que está justificado no necesita ser justificado otra vez. Porque la justificación es una sola vez. Dios nos justifica cuando nos declara justos, siendo injustos, siendo pecadores. Pero cuando aceptamos que somos pecadores y nos arrepentimos y queremos cambiar de vida, en ese momento Dios nos justifica. Y la justificación es una sola vez. La santificación sí es cada día, pero la justificación no. La justificación es una sola vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que eso quiere decir que usted va a trabajar con sangre solamente cuando hay pecado, pero va a trabajar con agua cada día. Por eso Jesús le dice a Pedro, pero el que está lavado con sangre no necesita sino ¿qué? Sino lavarse los pies con agua. ¿Aló? El que está lavado no necesita lavarse otra vez. El que está justificado no necesita ser justificado otra vez. Ya está justificado. Pero aquí Jesús utiliza el ejemplo de lavar los pies como al proceso de santificación. ¿Por qué? Porque nuestros pies es el punto de contacto con el mundo. Dese usted cuenta que nosotros andamos en el aire. ¿No se ha dado cuenta de eso? El único punto de contacto con el mundo son los pies. Interesante, ¿verdad? Y como estamos en permanente contacto con el mundo, nos contaminamos. Ah, hermano, pero si se contaminó, necesita que la sangre de Cristo lo limpie. No. El que está lavado no necesita lavarse otra vez. Usted puede contaminarse y aún no pecar. ¿Aló? Por ejemplo, un niño puede, estando en un colegio donde el profesor es homosexual, el niño puede contaminarse. Pero no necesariamente el niño es homosexual. ¿Me están entendiendo? Entonces el niño se contamina con lo que el profesor le está enseñando. Pero si este niño cuando crece peca, entonces ahí sí necesita la sangre de Cristo. ¿Me está entendiendo? Pero mientras tanto lo que está haciendo es que se está contaminando simplemente. Y cuando uno se contamina, necesita ser limpiado con el agua de la palabra. Aleluya. Si peca, necesita sangre. Pero si se contamina y no peca, necesita agua. Otro ejemplo. Una persona tiene el deseo de no venir más a la iglesia. Tiene esa lucha. Se queda aquí en la esquina donde el cachaco, luchando si coge para acá o sigue para la 79 para ver un cantante famoso que está en el municipal. Y no sabe qué camino coger. Tiene esa duda, está contaminado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Indudablemente esa persona está contaminada porque está dudando si venir a la iglesia o ir a ver un cantante mundano. Aleluya. Si la persona vence y se viene a la iglesia y dice, Señor, estuve dudando en la esquina, pero he aquí que me vine a la iglesia. Él debe comprender que aunque no pecó, él se contaminó. O mejor dicho, está contaminado. Y necesita que el agua de la palabra limpie aquello. Aleluya. Cuando usted está muy tentado, usted está tentado el lunes, tentado el martes, tentado el miércoles, pero usted no cae. Usted no necesita la sangre de Cristo para que lo limpie. Usted no ha caído. Pero ese
hecho de que usted se siente tentado, significa que usted está contaminado y necesita que el agua lo limpie para que usted se sienta más fuerte espiritualmente. Porque a mayor santificación, mayor fuerza espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una persona que tiene una santificación muy débil, es posible que caiga en pecado muy pronto. Pero si la santificación sube, usted va a estar más en victoria. Y le va a estar gustando más las cosas de Dios. Uno tiene que ser sincero y saber si uno tiene ganas de las cosas de Dios o no. Si uno no tiene muchas ganas de las cosas de Dios, reconocer eso e ir donde el Señor para que lo limpie. No es que usted ha pecado, sino que usted ve que no tiene un camino adecuado. Aleluya. Necesita ser limpio a través de el agua. Jesús le dice, el que está lavado, léalo bien conmigo. El que está lavado, si lavado con sangre, no necesita lavarse otra vez, sino solamente lavarse ¿qué? Los pies. Lavarse los pies es santificación. Pues está todo limpio. Está todo limpio con sangre. Amén o no amén. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién era el único que no estaba limpio? Era Judas. Porque Judas, que estaba justificado una semana atrás, ahora con este pecado que él comete, perdió su justificación. Y por eso Jesús dijo, Judas perdió la justificación que tenía. Él no estaba limpio, pero los 11 sí estaban limpios. Porque lo que primero limpia es la sangre y lo que segundo limpia es el agua. Judas estaba inmundo y había perdido su justificación. Por lo tanto, nada hacía en él un lavado de pies. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Primera de Juan 5:8. A mí me gusta trabajar con Juan, hermano. Primera de Juan 5:8. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga gloria a Dios bien fuerte. Aleluya. Primera de Juan 5:8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué quiere decir eso? Que los 3 vienen de Dios. Los 3 concuerdan en lo mismo. Todos 3 son de Dios. Aleluya. El espíritu, el agua y la sangre. Estábamos hablando de que se necesitan 2 sustancias para poder ser lavados nosotros, ¿verdad que sí? La primera sustancia es la sangre y la segunda sustancia es el agua. Y aquí Juan menciona otra vez la sangre y el agua. ¿Se dan cuenta ustedes que el apóstol Juan, cuando estaba Jesús muerto en la cruz, miró y vio sangre y agua? Y muchos años después, 60 años después, él está dando una enseñanza complementaria. Espíritu, sangre y agua. Porque la operación de limpiarnos con sangre la hace el Espíritu. La operación de limpiarnos con agua la hace el Espíritu.